Saludos profesora, espero se encuentre bien. Venimos a presentarle sobre el tema que nos tocó en la investigación, que fue las técnicas y fórmulas de selección de muestra. El grupo está conformado por Kevin, Daniela, mi persona, José Ricardo y Flor. En la presentación lo que más se va a hablar, o lo que nos vamos a enfocar son en las técnicas, en cómo funcionan, cómo se utilizan y las fórmulas que conlleven, ya sea cada una de ellas o que se conlleve para una selección de muestra. Entonces, sin más preámbulo, vamos a la presentación. El concepto de las técnicas de muestreo es básicamente que son un conjunto de técnicas estadísticas que estudian la forma de seleccionar una muestra representativa de la población, es decir, que representan lo más fielmente posible a la población a la que se pretende estudiar con los resultados de la investigación, asumiendo un error determinado. ¿Para qué sirven las técnicas y fórmulas de selección de muestra? Bueno, sirven para la recolección de datos de un segmento en específico, para contribuir en la toma de decisiones. Estas técnicas se clasifican en dos: muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. Como se menciona antes, el muestreo probabilístico es una técnica de muestreo mediante el cual se recolectan muestras en un proceso que brinda las mismas oportunidades de selección, esto para todos los individuos que conforman una población, y estas técnicas se dividen en varias, las cuales ayudan a lo que es seleccionar el número de personas con las mismas chances de ser sujeto de estudio. La primera técnica de muestreo probabilístico sería en este caso la de aleatorio simple. Es una muestra en la que se incluyen todos los elementos que la forman, el cual también están incluidos en el marco muestral y tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para la muestra, ya que su proceso es lo mismo como hacer un sorteo. En este caso sería que n personas o sujetos de estudios que conforman una población o la población tienen el chance de entrar en la muestra para ser estudiados. Seguidamente está el muestreo aleatorio estratificado. Esta técnica también pertenece a la familia de muestreo probabilístico y consiste en una población que se divide en grupos o estratos homogéneos que a su vez pueden ser heterogéneos entre sí, es decir, que el comportamiento de la variable dentro del estrato sea igual, y si esta variable es cambiada a otro estrato, es muy probable que su comportamiento sea diferente. Cuando ya están divididos los grupos, se les aplica una técnica de muestreo cualquiera para dar con el resultado. También estos estratos se pueden dividir por su género, edad, clase social o incluso hasta la región geográfica. Esta técnica aporta las siguientes características. Por ejemplo, permite tratar con subgrupos, también una mayor precisión en las estimaciones, y por último contribuye a la administración eficiente de grandes encuestas. Por otro lado, se encuentra el muestreo conglomerado, que este consiste en cuando se tiene una población muy grande y se necesita hacer su respectivo muestreo. Esta técnica no necesita tener una lista de todos los elementos, sino lo que se hace es seleccionar grupos de una población. Estos elementos deben tener características únicas y comunes. Un ejemplo sería la técnica conglomerado geográfico, que son aquellas poblaciones que se encuentran organizadas naturalmente, como por ejemplo las carreras o facultades de una universidad. O también se puede agrupar geográficamente, como por país, por continente, cantones, entre otros. Es muy importante que la muestra represente a toda la población y los grupos elegidos tienen que ser iguales. También todos los conglomerados formados tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidos. Una de las ventajas de esta técnica es que tiene la facilidad económica de realizarse, pero puede ser menos representativo. Es decir, si la muestra es grande, se acerca más a la realidad, pero si la muestra es pequeña, los resultados pueden estar malos o alejados. Otra de las técnicas de muestreo probabilístico es la que se llama muestreo por fases, y esta es una muestra en la que la información se ve seleccionada de una muestra principal con el fin de poder conseguir datos detallados, ya que durante este método de muestreo
la muestra de estudio se divide en sus grupos y esta en varias fases para poder simplificar la recolección de los datos. Uno de los tipos en los que se subdivide el muestreo probabilístico es el muestreo sistemático. ¿Y de qué se trata el muestreo sistemático? Pues el muestreo sistemático consiste en elegir a la primera persona al azar para iniciar el muestreo y las siguientes personas van a ser tomadas mediante una fórmula. Para este tipo de muestreo se debe conocer a la población y de igual forma se deben numerar todos los elementos. Para ello se utilizará una fórmula, como dije anteriormente. La fórmula que se deberá usar sería K igual N mayúscula sobre dividido entre N minúscula. El valor de N mayúscula es el tamaño de la población y el valor de N minúscula va a ser el tamaño de la muestra. Entonces, por dar un ejemplo, N mayúscula va a ser el tamaño de la población, va a tener un valor de 7000, y N minúscula, que va a ser el tamaño de la muestra, va a tener un valor de 250. Entonces, aplicando la fórmula que K es igual a N mayúscula sobre N minúscula, va a dar un total de 28. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera persona se escogería al azar, a como es típico de esta técnica de muestreo, pero el resto de personas se tomaría una persona cada 28 espacios, que sería el valor de la fórmula. Esto se daría hasta completar la muestra. Entonces, se tomaría una persona al azar, qué sé yo, por decir algo, en la Universidad Técnica Nacional se toma a Florida Bindas Parra como la primera persona, y ahí se aplica una fórmula, se aplica el tamaño de la población que hay en la universidad sobre el tamaño de la muestra, y lo que dé esa división va a ser el número de espacios en la que se tomará una persona hasta completar la muestra que sea requerida. El otro tipo de técnica utilizada para la selección de la muestra es el muestreo no probabilístico. Este consiste básicamente en la selección de muestras basándose en un juicio personal por parte del investigador, lo cual sería básicamente una selección al azar de la muestra. Por lo tanto, no todos los miembros de la población tienen la oportunidad de participar en el estudio. Este muestreo es muy utilizado en situaciones donde no se puede utilizar el método probabilístico, esto debido a situaciones como por ejemplo el costo o tiempo. Un tipo de muestreo no probabilístico es el muestreo intencional o convencional. ¿De qué consiste este? Consiste en tomar como muestra una población que cumple con características en común o similitudes, o bien una selección directa de parte del investigador si desea hacerla de manera intencional. Generalmente, este procedimiento es común utilizar individuos a los que se tiene fácil acceso, como por ejemplo, un profesor de universidad, siempre la mayoría de veces va a utilizar a sus propios alumnos, o un doctor puede acudir al número de pacientes que acudió en un tiempo determinado. En este tipo de técnicas se busca eso, ya sea que tengan poblaciones que tengan muchas similitudes o características en común, como se mencionó antes, o lo que esté más fácil acceso, como muchas veces alguien puede hacer su muestreo en familia, puede hacer con sus amigos, un profesor con sus alumnos, un doctor con sus pacientes, etcétera, etcétera, un empresario con sus empleados. Así, este es el tipo de muestreo que se caracteriza por eso, que es el muestreo intencional o convencional. El muestreo por redes, o bien conocido como bola de nieve, es generalmente aquel muestreo que es utilizado cuando la muestra de una población es difícil de encontrar o esta es muy limitada. Esto se refiere a que es una cantidad muy pequeña de población. En este muestreo se reclutan nuevos participantes para la realización de una prueba o estudio.
Este también se basa en criterio del investigador a la hora de escoger a sus participantes. El muestreo por cuotas, generalmente los investigadores seleccionan una muestra que representa a la población tomando en cuenta rasgos o cualidades en específico. Este es realizado, por ejemplo, dividiendo a la población en grupos que comparten alguna característica en general, como por ejemplo el sexo, la edad, religión o entre otras, y de ellas se selecciona solamente una parte representante de esta población. Además, este muestreo también se puede realizar a conveniencia o criterio del investigador. Bueno, mi nombre es Ricardo Peraza. Ya para finalizar esta investigación, abarcaremos el área del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es muy necesario abarcarlo porque en muchos casos el investigador, cuando tiene poblaciones muy extensas y le es imposible realizar investigaciones u obtención de datos en toda esta población, se requiere el uso de muestras, se requiere el uso de pequeños áreas de población, de la población total. Entonces, para esto el investigador no puede tomar su muestra así como así, sino que hay varios pasos que debe ejecutar. Entre ellos debe realizar varias fórmulas para poder sacar la muestra. Pero primero vamos a ver un poco lo que son ciertos componentes para tal vez tenerlos un poco más claros. El primero es el tamaño de la muestra, que simplemente es el tamaño de la muestra que queremos buscar, sí, el que queremos buscar, y es representado como n. Luego la varianza vendría siendo es el grado de variabilidad que presenta las unidades de la población. Esto es muy variable, como dije anteriormente. Se dice que también que mientras más grande sea la varianza, mayor será el tamaño de la muestra, porque esta tiene, digamos, es una relación entre más grande sea la población, más grande será esta varianza. Eh, entonces, pasamos a la siguiente, que es el nivel de confianza, que dice que tiene relación con el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, eh, esto es debido a que, por ejemplo, si yo tengo una población de 1000 personas y mi muestra es de 50, solo 50, mi nivel de confianza va a ser muy bajo, porque tengo solo 50 personas entrevistadas, de 50 personas obtuve los datos, pero dejé a 950 sin entrevistar, sin tomar su opinión, lo cual hará después que el resultado de mi investigación no sea confiable, porque eh, solo obtuve solo obtuve la opinión de 50 personas y dejé a 950 personas, y claramente 950 personas puede cambiar radicalmente mi investigación. Luego, la precisión de la estimación o error de muestreo es un margen de error que el investigador coloca. Lo puede colocar con varias fórmulas que después se podrían profundizar. Pero vamos ahora bueno, hay dos poblaciones a las que se le puede sacar la muestra, que son las poblaciones infinitas, la primera, que es la más simple, la fórmula más simple, que se vería como la que se presenta ahí en la diapositiva. Dice que n es igual a z por la varianza entre el error de muestreo elevado al cuadrado. Esta es la fórmula que se utiliza cuando no se conoce, perdón, el tamaño de la población. Esto sucede, por ejemplo, podría ser que la Organización Mundial de la Salud quiere saber cuántas personas tienen síntomas de COVID en el mundo. Si son demasiadas las personas y es imposible saber todas cuáles tienen los síntomas del COVID, pero si aún así se quiere hacer, esta fórmula es la que se utiliza para realizar o obtener muestras de poblaciones que no se conoce el total. Entonces seguimos ahora con un ejemplo muy simple para ver cómo es más que todo la funcionalidad de esta muestra, de esta obtención de muestra. Por ejemplo, de aquí lo más importante es que me da un error de $2.500 y una probabilidad máxima aproximada de 0,95. La pregunta que realizan en este ejemplo es cuántas cuentas deberá seleccionar, y me dan la desviación estándar, que es de 30.000. Dice la cual fue obtenida de los balances mensuales de las cuentas de crédito. Entonces, muy bien,
procederemos a hacer la solución para ver si queda un poco más claro. Primero tendríamos el tamaño de la muestra, que es un valor que no conocemos. Luego tendríamos el nivel de confianza, que me lo dio el problema, que es de 1,96. El error de muestreo también, que es de 2500. Y por último la varianza, que sería de 30.000. Aquí tenemos la fórmula ya implementada, que sería 1,96 por 30.000 dividido entre 2500 elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado y el resultado final será 553,19, que al final el redondeado es 554. Porque es mejor en estos casos, porque si vemos en el ejemplo me está pidiendo cuántas cuentas deberá seleccionar. Cuando yo digo cuántas cuentas deberá seleccionar, o cuántos vasos de agua o puedo tomar, o cuántas comidas debo hacer, o cuando son cuestiones muy em, de números enteros, yo podría decir que una persona pueda, en este ejemplo, debe tomar 553,19 cuentas, pero al final de cuentas no es un dato exacto que sea muy útil. Entonces por eso es que se redondea. Entonces ya el redondeado quedará así. Entonces el número total de cuentas que deberá tomar es 554. Luego para eso se debe dar una solución final, que en esta se puede ahondar todo lo que se requiera para mientras más claro sea mejor. Aquí yo la puse muy simple por efectos del ejemplo. Simplemente puse deberá sacar 554 cuentas. Se puede desarrollar mucho más esa solución. Entonces ahora vamos a ver un poco lo que es la fórmula para poblaciones finitas, cuando se conoce el tamaño de la población. Es un poco más compleja, vemos que es n por z al cuadrado por p por q, eso dividido entre d al cuadrado por n menos 1 más z al cuadrado por p por q. Ok, para ver si entendemos esta fórmula de una mejor forma, realizaremos este ejemplo que dice: ¿a cuántas personas tendría que estudiar de una población? Ya me hacen la pregunta para obtener mi respuesta. ¿Cuántas personas necesito para estudiar? ¿Cuántas personas tendría que estudiar de una población de 15.000 habitantes para conocer la prevalencia de diabetes? Entonces ya me da un número que sería 15.000 habitantes, que esa vendría siendo mi n mayúscula. Luego la seguridad, luego me dan los datos explícitos así: seguridad un 95%, la precisión un 3%, también me da la proporción esperada, y poco más. Entonces veamos cómo sería la solución. N total de la población a investigar, me faltó ahí seguridad, que tenemos 1,96, la proporción esperada, que vendría siendo P, Q, que vendría siendo 1 menos P, y la de la precisión. Entonces vemos, realizamos la fórmula: 15.000 por 1,96 al cuadrado por 0,05 por 0,95, todo eso dividido entre 0,03 al cuadrado por 15.000 menos 1 más 1,96 al cuadrado por 0,05 por 0,95. Y el resultado final es de 200. Aquí anteriormente, como dije, la solución es muy importante aclararle y ser bastante explícito con la solución. Por ejemplo, me hacen la pregunta: ¿cuántas personas tendría que estudiar de una población de 15.000 habitantes para conocer la prevalencia de diabetes? La solución podríamos, lo más importante, o una de las cosas más importantes, es dar respuestas concretas. Si me pregunta que cuánto debería estudiar de una población de 15.000 habitantes para conocer la prevalencia de diabetes, entonces podría poner yo para la respuesta: para reconocer, o para conocer más bien para conocer la prevalencia de diabetes en una población de 15.000 habitantes, se requiere hacer un estudio de la población de al menos 200 personas. Ese sería un desarrollo bastante concreto de lo que sería la respuesta a una pregunta de este tipo. Vemos también la importancia de utilizar esto. Si yo no quisiera tomar una muestra, por ejemplo, tomando este mismo ejemplo, tendría que entrevistar todo el total de esa población, que serían 15.000 habitantes. 15.000 habitantes, si soy un investigador solitario y no tengo una empresa atrás que me ayude a entrevistar todas esas personas, es muy difícil
entrevistar a 15.000 habitantes de un sector. Tanto las cuestiones políticas, sociales, económicas, geográficas impiden realizar lo que serían entrevistas a 15.000 habitantes. Inclusive a las personas, reporteros que tal vez se dedican a entrevistar eh, diariamente a personas, les es muy imposible entrevistar 15.000 en toda su carrera. Entonces, cuando son poblaciones muy inviables, cuando la situación es imposible entrevistar 15.000 habitantes, entonces se realiza esta utilización de las muestras, que es muy importante y ahí radica su importancia. Eh, Básicamente, en dos palabras, es sin las muestras muchas ocasiones no puedo realizar la investigación porque la población es inmensa y hay gente que podría pensar, bueno, al tener una población muy grande, pues no veo, no realizo la investigación. Pues no, las investigaciones siempre son importantes realizarlas aunque sea mucha o poca las poblaciones. Pero para eso se realizan estas muestras que simplifican de gran forma lo que es la obtención de datos y que podría ser una de las partes más complejas de lo que es eh, las investigaciones como tal. Entonces con esto terminaríamos. Muchas gracias por su atención y cualquier consulta estamos disponibles.